No le vamos a decir que se sienta como en su casa, le vamos a decir, siéntase como en la casa de Dios. Porque a veces, cuando uno está, a veces no está el tiempo, uno está contento, a veces uno no quiere llegar de la casa de uno. Creo que así nos ha pasado a todos. Pero llegar a la casa de Dios sí siempre queremos. Porque la casa de Dios es el lugar donde Dios le quiere para que usted tenga paz, armonía y gozo. Y hoy, Dios tiene una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Hoy es un día de milagros. Ya comenzó un milagro. Me entregaron antes de las 11 de la mañana. Ya es grande, es un milagrote. Y el segundo milagro es que la prédica es corta. Así que usted va a comer hoy temprano. Dígame, amén, gloria a Dios. Pastor, yo ya tengo hambre. Yo he comenzado a predicar y ya tengo hambre. Y como empiezo el ayuno a las 6 de la tarde, tengo más hambre todavía. Eso ya es hambre psicológica. Va a comer un pedazo de carne para esa sangre psicológica. Hoy quiero tocar un tema interesante sobre un principio bíblico que es el principio de la autoridad. Es un principio bíblico que, aunque como cristianos lo entendemos, porque usted sabe que es autoridad y la autoridad se respeta, pastor, la autoridad se honra, eso lo tenemos claro. No entendemos muchas veces como pueblo de Dios cómo funciona en el mundo espiritual el ir en contra o fallarle a la autoridad. Los seres humanos somos expertos en encontrar justificaciones para todo. Y en el tema de la autoridad o de hablar de autoridad, es un tema sensible por eso. En el mundo se comprende más fácil el tema de autoridad que aún dentro de la iglesia. Y tal vez usted me puede decir, pastor, eso no puede ser. Déjeme decirle que lamentablemente sí. Porque en el mundo el tema de autoridad funciona simplemente que el más fuerte manda y el que no es más fuerte obedece. Y el que no es tan fuerte, cuando tenga chance de ser más fuerte, se la aplica y toma autoridad. Es decir, se entiende fácilmente el principio de autoridad. Pero en el mundo cristiano no entendemos mucho este principio porque decimos que Dios es autoridad, la cabeza es autoridad, el hombre es autoridad, el matrimonio, y conocemos los principios de autoridad. Pero aún nosotros, los mismos cristianos, se nos hace muy fácil violar bajo cualquier tipo de justificación que se nos ocurra esos mismos principios que Dios los ha establecido. Y usted debe entender algo, la palabra principio bíblico, o el término principio bíblico en la Biblia, trata de algo que Dios ha establecido y que no es modificable bajo ninguna condición. Eso significa principio, es decir, lo que Dios establece en la Biblia como un principio no modifica bajo ninguna circunstancia. Por eso hoy vamos a hablar de la importancia de la autoridad. Porque voy a llevarle durante estos, espero máximo 40 minutos, voy a pasearle por la Biblia sobre cómo la importancia de yo entender, de usted entender la autoridad y lo fácil que es, sin darnos cuenta o bajo cualquier excusa, violentar ese principio y no entender cómo eso afecta nuestra vida y establece barreras para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, y cómo luego tal vez sin entender no comprendemos, como decían estos días, por qué Dios no responde en mi oración, por qué no veo lo que Dios me ha prometido, pero creemos conocer la Biblia, pero no vemos resultados. Hoy le voy a hablar de esto. Y yo espero en el nombre del Señor y declaro en el nombre del Señor como hombre de autoridad que revelación del Espíritu de Dios hay sobre tu espíritu y sobre tu mente en el nombre de Jesús. En el libro de Apocalipsis capítulo 4 verso 11 dice allí la palabra del Señor: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad
existen y fueron creadas. Todos los hijos de Dios y cristianos sabemos que Dios es autoridad, creador de todas las cosas y está por encima de todo. Por eso el libro de Apocalipsis se escribe: digno eres de recibir la gloria. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad, de recibir la honra, de recibir el poder, porque creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Hoy necesito que usted vaya captando que las disposiciones de Dios, enviadas desde su trono, están establecidas en la autoridad de Dios. Todas las cosas son y han sido creadas por medio de la autoridad de Dios. Todas las leyes físicas fueron creadas y sostienen el universo por la autoridad de Dios. Diga conmigo: por la autoridad de Dios. Por eso la Biblia dice por allá en Hebreos capítulo 1, en el verso 3, que es un texto de 2 o 3 líneas, había un párrafo más largo, pero hay una palabra que está contenida aquí en la mitad que dice que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra de su poder. Porque la autoridad de Dios le representa a Dios mismo, mientras que su poder, el poder de Dios, reside en los hechos, es decir, en lo que Él ha hecho, declarado y se ha creado. Por eso usted y yo tenemos que comprender algo: el pecado contra el poder es perdonado fácilmente, pero el pecado contra la autoridad, porque este último es un pecado, usted debe entenderlo, directamente contra Dios siempre. Dios es autoridad. Diga conmigo: Dios es autoridad. En todas las cosas. En lo natural, en lo espiritual, en lo que entendemos y en lo que no entendemos. Y todas las autoridades, dice la Biblia, de una manera u otra, comprendiendo o no comprendiendo, son instituidas por Dios. Eso es bíblico, es la palabra de Dios. Por lo tanto, yo debería hacer una pregunta simple: ¿qué es autoridad, pastor? Entonces, y en el diccionario hay un significado muy simple y sencillo. Autoridad es poder que gobierna o ejerce mando de hecho o de derecho. Cuando uno habla de autoridad, por supuesto, no puede dejar de hablar de otra palabra que es contraria a la autoridad, y es la palabra rebeldía. Y usted y yo sabemos, en la Biblia se habla del origen de la rebeldía. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. Usted y yo lo sabemos. El querubín, el ángel más bello, se convirtió en Satanás cuando él no actuó de acuerdo a la autoridad establecida por Dios. Hubo un momento en que el querubín, el más grande, el más hermoso, dejó de respetar la autoridad de Dios. Y cuando dejó de respetar la autoridad de Dios, se comparó con Dios y quiso competir con Dios. Por esto él se volvió el adversario, como lo cuenta el libro de Isaías, el profeta Isaías y el profeta Ezequiel. Y usted puede leer allí que el querubín cayó y toda esta historia tan interesante sobre Satanás. Amados y amadas, la desobediencia a las autoridades es un principio satánico. Y antes de que alguien me mire con ojos de política, yo no estoy hablando de política. Porque los evangélicos somos buenos para buscar en los demás los dolores de cabeza que tenemos en nuestro propio ser. Estoy hablando del principio de autoridad. La desobediencia a cualquier tipo de autoridad es un principio diabólico. Y hay que entender que los principios de autoridad
o la autoridad reside, cuando leíamos el concepto, en cualquier espacio donde se ejerce autoridad. Y la Biblia aplica el principio de autoridad en todos los niveles de la vida. Desde el hogar, la familia, los negocios, el dinero, en todo lo que usted quiera ver, la iglesia. Y pare de contar, siempre, diga conmigo, siempre hay autoridad. No existe nada que no esté sujeto a autoridad. La naturaleza está sujeta a la autoridad. Hay orden establecido por Dios para que todas las cosas funcionen. Y cualquier violación de un principio en la naturaleza termina en una desgracia. Cualquier violación de un principio de autoridad dentro de la familia destruye la familia. Cualquier violación dentro de un principio de autoridad en los negocios destruye los negocios. En la obra de Dios, en la vida como cristianos, cualquier negación contraria a la autoridad va a terminar destruyendo la vida espiritual de la gente. Por eso, el principio de autoridad es clave para todo aquel que dice que ama a Dios y le quiere servir a Dios. Porque yo me pregunto, ¿cómo yo podría ser alguien que hable de Cristo si estoy bajo un principio satánico violentando la autoridad? ¿Aló? Y el problema que está aquí y que radica es que nos hacemos llamar hijos de Dios, nos hacemos llamar creación de Dios, hijos de Dios, queremos hablar de Cristo, pero muchas partes de nuestra vida están fuera del orden de la autoridad. Y al estar fuera del orden de la autoridad, estamos trabajando bajo principios satánicos. ¿Y cómo yo podría hablar de Cristo? Siendo un rebelde en alguna de las áreas de mi vida. Pero aunque usted no lo crea, y que necesito que usted me mire y me escuche bien, lamentablemente así vivimos muchos cristianos. Porque desde el momento en que usted sabe lo que es bueno y no lo hace, ya usted está violentando principios de autoridad. Y así andamos muchos cristianos. Queremos reprender al diablo, reprender la miseria, la tristeza, lo que usted quiera, bajo autoridad, porque yo soy hijo de Dios y porque hay principios bíblicos que me dan la autoridad que Jesús me dejó. Pero obviamos que hay áreas en nuestra vida donde estamos violentando. Mujeres se rebelan contra sus maridos, hombres desprecian a sus mujeres, hijos ofenden y le faltan el respeto a sus padres, padres tratan con humillación a sus hijos, pero se hacen llamar cristianos. Hablo de Cristo, quiero ejercer autoridad, pero estoy violentando principios bíblicos. ¿Y así cómo funciona esto? Soy cristiano por fuera, pero mi lengua y mi vida está sujeta a un principio satánico. Porque el violentar la ley de la autoridad, tengo que llamarlo literalmente para que usted se escandalice, es un principio satánico. Ay, pastor, no lo diga así. Bueno, pregúntale a Jesús cómo Jesús lo diría. Porque Jesús estaba reunido en la iglesia evangélica con los evangélicos de su tiempo, con la gente más santa de su momento. Y Él les dijo, ustedes son hijos de Satanás, el diablo. ¿Cómo usted nos va a llamar así? Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Dijo, no, señor. Si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces vivirían como bajo los principios de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Dios, vivirían bajo los principios de Dios. Pero ustedes viven bajo los principios del diablo. Así que cada quien refleja quién es su padre por medio de su estilo de vida, no por las palabras que utiliza en su boca.
Muchos de nosotros nos hacemos llamar cristianos, nos hacemos llamar hijos de Dios, pero nuestra vida de rebeldía ante algún principio de autoridad refleja que mi padre es Satanás, el diablo, y no Dios. Yo no soy padre del que quiero, yo soy padre del que represento con mi vida. Mi vida, mis acciones, mis palabras representan quién es mi padre. Porque la Biblia dice que nosotros como hijos de Dios somos representantes del reino de Dios. Somos embajadores del reino de Dios. Por lo tanto, yo debo ser embajador del que me ha enviado. Soy embajador del reino al que pertenezco. Y la pregunta sería, hoy yo de quién soy embajador. No me respondas. No son tus palabras, es tu vida. ¿Qué reino representa tu vida? Porque suena muy bonito decir, no, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, pero hago con mi vida lo que a mí me da la gana. Soy un esposo que trato a mi esposa como a mí me da la gana. Soy una mujer que trato a mi esposo como a mí me antoja y me provoca. Trato a mis padres, respondo a mis padres como a mí se me antoja. Trato a mis hijos como me provoca y se me antoja cuando me molesto y me lleno de ira. Tengo un negocio y lo manejo como mejor me conviene. Entonces la pregunta sería, ¿bajo cuál principio vives tú entonces tu vida? ¿De matrimonio, de padre, de hijo? ¿Bajo qué principios haces tú tus negocios? Porque la Biblia tiene muy claro cómo se deben hacer las cosas cuando yo represento el reino de Dios. Sencillo. ¿Cómo tiene que ser un hombre con su mujer, según la Biblia? La Biblia dice sencillo, ustedes hombres, amen a sus mujeres. Yo amo a mi mujer, pastor. Sí, pero la ama como Cristo amó su iglesia. No, yo la amo a mi manera, pero la amo. Ella sabe que yo la amo. Y porque la amo, la aporreo. No, yo no puedo amar a la manera que a mí me da la gana. Si yo soy un representante del reino, yo tengo que amar como Dios me manda que la ame. Y Dios me dice que tengo que amar a esta mujer como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿qué le hizo a la iglesia a Cristo? Lo crucificó. Y Cristo le dijo entonces a la iglesia, te amo. Padre, no le tomes en cuenta este pecado a la iglesia. Y entonces usted y yo, ¿qué nos toca con nuestra esposa, querido varón? Pastor, ya, así no me gusta. Así no me gusta. Es que el amor es sacrificio. La gente interpreta amor. Yo me voy a casar para sentirme amado. La palabra amor no es sentirme amado. Cuando la Biblia habla de amor, el amor es lo que se da. No se habla de recibir, sino de dar. Y el concepto en el término original de los libros antiguos, la palabra amor está más relacionada con sacrificio que con sentirse bien. Lo que pasa es que nosotros no entendemos lo que es el amor. Entonces los hombres dicen que aman a su mujer. Yo la amo porque le hago mercado. Y aquí hay muchos hombres que se creen que el amor se muestra regalando mercado. Querido caballero, cuando usted hace mercado en su casa, usted no está demostrando amor. Cuando usted hace mercado en su casa, usted está demostrando que usted es un hombre que cumple la ley de Dios, que provee. Eso no es amor. Esa es su obligación y su deber. Y si no lo hace, es un vagabundo sin vergüenza o del diablo. Así es simple en español. Usted tiene que hacerlo. Ese es su deber. Igual que una mujer. Yo voy a mostrar amor haciendo comida. No es que usted no muestre amor haciendo comida. Ese es su deber y su obligación. No, usted lo amo. Yo todos los días le hago su comida. No, es que eso le toca a usted misma. Y entonces, pastor, ¿cómo se le demuestra amor a un hombre? Lea la Biblia. Sencillito. Pablo no dice, cuando usted ame a su marido, hágale las 3 comidas al día. Pablo no dice, ame a su marido. No, Pablo dice clarito, dice, respete a su marido. Pero las mujeres
no quieren respetar a los maridos. Pero luego ya hablan con Dios: tú eres mi Dios, mi Rey, Señor. Un principio de autoridad violentado bajo el principio de la misma autoridad. Entonces hay muchas mujeres, con todo el respeto, así como les dije a los caballeros, que andan esperando de Dios un milagro. Pero en las casas, ellas son las que tienen que mandar y tener la última palabra en la casa. No, señor, la última palabra la tiene el hombre. El hombre tiene que aprender a decir: sí, señora. Porque eso es amor. Eso es amor. Es posible que estos sean los temas que suceden cuando predicamos sobre la doctrina de Cristo, pero al mismo tiempo estamos viviendo en rebeldía. Queremos hablar de Dios a la gente, pero al mismo tiempo, mientras queremos hablarle a Dios, al mismo tiempo mientras queremos servirle a Dios con nuestros dones, con nuestros talentos, al mismo tiempo vivimos en rebeldía. Y hay una contradicción que no puede funcionar allí. No hay un acople perfecto en esto. Escuche lo que le voy a decir. A Satanás no le molesta que usted predique. A Satanás no le molesta que usted sirva a Dios. A Satanás no le molesta que usted venga a la iglesia. A Satanás lo que realmente le molesta es que usted se someta a la autoridad. Eso sí le molesta a Satanás, perdón. Satanás no tiene problema, el diablo no tiene problema con que usted sea evangélico. El diablo, yo voy para la iglesia, el diablo dice: ¡vaya! El diablo no pone la punta de la iglesia. Me voy a meter en ayuno, metas en ayuno. El diablo no le molesta eso. Voy a pagar los diezmos, y el diablo dice: páguelos. Haga todos los rituales evangélicos que a usted se le parezca, dice el diablo. Mientras que al final usted la embarra violentando la autoridad, para mí todo va bien. Porque no importa cuántas cosas yo pretenda cumplir dentro de un rito, si al final yo violento el principio de la autoridad, estoy bajo un principio satánico y estoy revelando mi naturaleza de a dónde pertenezco. Santo. Pastor, pero entonces, ¿cómo es posible poder llevar una vida cristiana? Es que hasta que yo no entienda que todas las cosas que yo haga bien no son para yo mostrar que soy bueno. Todas las cosas que yo hago bien son el resultado de que Cristo ha cambiado mi vida. Un cristiano no se esfuerza por ser bueno. Un cristiano no se esfuerza por ser el mayor papá, el mejor. No, el cristiano simplemente por respetar la autoridad de Dios y vivir bajo los principios de Dios, empieza a dar como resultado que se convierte en un mejor padre, se convierte en una mejor esposa, se convierte en un mejor esposo, se convierte en un mejor hijo. Y ahí es cuando la gente: ¿y usted por qué cambió? Porque me metí evangélico. No, usted no cambia porque se mete evangélico, usted cambia porque se encontró con Cristo. Amén. Todavía uno escucha evangélicos decir: es que yo ya no tomo. ¿Y por qué no toma? Porque la religión no me lo permite. Si usted no toma porque la religión no se lo permite, pues déjeme decirle que está equivocado. Aquí nosotros no prohibimos nada. Yo aquí, hermano, no prohíbo nada. Así le llegó un joven al pastor y le dijo: pastor, ¿está prohibido que yo tome? No. ¿Y puedo ir a la fiesta? Vaya. ¿Y puedo hacer negocios que generen plata rápido? Hágalo. Bueno, pastor, ¿y entonces qué es lo que no puedo hacer? Lo que no puede entrar al cielo. La religión nos ha enseñado que hay que cumplir una cantidad de cosas para ir para el cielo, olvidando el verdadero principio, que es obedecer a Dios. No es obedecer reglas, es obedecer a Dios. He conocido casos, por ejemplo, de iglesias, y obviamente casos personales, como el de mi esposa, de otras mujeres de Dios hoy día, que un día llegaron a la iglesia y tal vez trataron de cambiarle su forma de vestir. No se vista así, porque a mi esposa le dijeron cuando llegó aquí: pastora, en pantalón no puede predicar, tiene que ponerse falda. Ritos religiosos.
Que yo pudiera decir, ajá, ¿y eso en qué afecta? Eso está igual, yo estoy predicando sin corbata, entonces usted no tiene mucho, no le está recibiendo la opción porque no cargo corbata. Pero yo he conocido pastores que les han prohibido predicar sin corbata. Que prohíben que las mujeres tienen que sentarse para tal lado, que los hombres para tal lado. Reglas que no necesariamente quiere decir que sean malas. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Que yo cumpla ritos? ¿O que yo entienda que tengo que, como esposo, amar a mi esposa? ¿Que tengo que aprender a respetar a mis hijos y tratarlos con respeto y no con humillación? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Que yo ponga un aviso donde diga que soy evangélico? ¿O que yo trate con respeto a mis clientes, con educación? ¿Que yo deje de robar y más bien cobre lo que es justo? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Porque ¿de qué vale que yo cargue una buena corbata, una buena pinta, una etiqueta grandota que diga que soy evangélico, pero ¿de qué sirve? Si en el fondo de mi corazón yo sé que estoy chueco, estoy torcido, que mi matrimonio es un desastre, que mis hijos son un desastre por mi culpa. Porque no hemos entendido los principios de autoridad como deben ser. Y creemos, sí, la autoridad es autoridad, pero creemos que podemos justificar cualquier alteración del orden de Dios. Entonces yo me pregunto cuando el texto bíblico dice, resistid al diablo y él huirá de ustedes. ¿Por qué el diablo se mete con el pueblo de Dios y termina dándole palo? Si la Biblia dice, resiste al diablo y el diablo se va a ir. Ay, ahí viene el diablo, que le voy a cuadrar, y viene el diablo, pero ¿qué pasó si yo me iba a cuadrar para aguantarlo? Y ya no aguantamos nada. El diablo se mete en el matrimonio, se mete con los hijos, y hace desastre en el hogar, hace desastre en la familia. Y uno, te reprendo, Satanás, y parece que Satanás. ¿Qué está pasando? La autoridad ya no funciona. No, es que usted no ha entendido que solamente el que se somete a autoridad puede ejercer autoridad. El principio de autoridad existe bajo un orden estricto. Y es que el principio de autoridad se da al que se somete a autoridad. El que no se somete a autoridad, el principio de autoridad lo está rompiendo. Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver bajo principio de autoridad no va a funcionar sobre la vida de ese hombre o sobre la vida de esa mujer. ¿Ustedes recuerdan a Jesús? Juan el Bautista, Jesús, Río Jordán. Llega Jesús, Juancito, écheme agüita. No, Señor, ¿cómo se le ocurre que yo le voy a echar a usted? Usted es el que tiene para bautizarme a mí. No, papito, calle la boca y bautíceme porque nos conviene. Lee la Biblia que así lo dice. No, Señor, yo no soy digno de bautizarme. No soy digno ni de soltarle los cordones de los zapatos. Y usted me está diciendo que yo lo bautice. Usted es el que es. Yo no soy nadie. No haga tanta bulla a mí y bautíceme porque nos conviene hacerlo así. ¿Y qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba claro en algo. Miren lo que le voy a decir. Escucha esto. Jesús estaba claro en algo. En ese momento de la historia, usted debe tener claro algo. El hombre que representaba el reino de Dios en la tierra era Juan. Sorpréndase. Jesús era un desconocido. Pero la gente veía a Juan, que él mismo anunciaba: yo preparo el camino. Voy abriendo brecha. Y la gente, va a venir uno detrás de mí, decía Juan. Viene uno detrás de mí. Juan era el hombre y la gente, cuando y obviamente no podía romperse el protocolo de autoridad. Quiere decir que la persona que iba a venir, ese Cristo que estaba predicando Juan, iba a salir de él, porque él era la autoridad. Y entonces Jesús le dice: pastor, ¿por qué Jesús se tenía que bautizar? ¿Cuál era el pecado de Jesús? No es que Jesús no tenía pecado. Entonces, ¿por qué tenía que bautizarse Jesús? Porque Jesús tenía que cumplir la ley del principio de autoridad, colocarse bajo la autoridad del que era autoridad para convertirse en autoridad. Ese es el principio de la autoridad.
No existe autoridad cuando yo rompo la autoridad. Yo no tengo la autoridad de Cristo cuando violento mis principios como padre, cuando violento mis principios como esposo, cuando violento mis principios como esposa, cuando violento los principios de Dios como hijo. La autoridad que Dios me ha dado se me es negada para ejercerla. Es un principio que no es negociable. Entonces algunos ven el diablo, véngase para acá, diablito, para que vea. Acuérdense de los discípulos aquellos que se fueron a echar a un demonio que estaba en un muchacho. Se fueron todos sobrados. Eso vamos que yo sé cómo se hace. Le dijo el uno al otro, vamos que yo he visto a Jesús cómo lo hace. Y vamos y le llaman y se le cuadran el nombre. Y el demonio lo miró. El nombre de Jesús. Y luego dijeron hasta el nombre de Pablo. No haya del nombre de quién echar para afuera el demonio. Y el demonio lo... ¿Nosotros sabemos quién es Jesús? Claro. Y hasta conocemos a Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Los demonios no lo conocían a ellos. ¿Saben por qué no los conocían? Porque ellos estaban fuera del orden del principio de autoridad. Cuando yo estoy fuera del orden del principio de autoridad porque no respeto la autoridad, mi nivel para ejercer desaparece. Entonces encontramos muchos esposos, muchas esposas, muchos hijos, muchos padres, gente religiosa, muy buenos evangélicos, con los que el diablo juega cacao. ¿Aló? Y luego andamos, yo no entiendo, Señor. Yo no entiendo por qué mi matrimonio está como está, Dios mío. Si yo voy todos los domingos para la iglesia, yo pago los diezmos fielmente. Mujeres empoderadas del poder de Dios. Y no pueden frenar al diablo en su matrimonio. Y no pueden frenar al diablo cuando se mete con sus hijos. Pastor, yo no entiendo qué es lo que pasa. Pues si usted dejara tanto de fregarle la vida a su marido y empezar a respetarlo, de seguro muchas cosas podrían empezar a cambiar en su matrimonio. Porque son principios establecidos no negociables, no se pueden. Pastor, pero que usted no entiende, el marido mío es muy quedado. Pues será quedado, pero es su marido y es autoridad. Y además ese no se lo mandó a Dios, eso lo escogió usted. Así que usted escogió la soga con la que se iba a ahorcar. No le eche la culpa a Dios. Es que el marido mío es medio son, pastor. Y si yo no me pongo pilas, hasta ni para el mercado hay. Bueno, eso Dios lo pensó antes de escogerlo. El marido mío es mañoso, pastor. Eso anda mirando a mujeres por todos lados y le gustan las cosas malas que no sé qué. El marido mío, pastor, ¿yo cómo voy a dejar que sea la autoridad del hogar? Pues ese es el problema. No hay excusa. El principio de autoridad no es negociable ni por una cosa ni por otra. Pastor, es que usted no entiende. Mi papá siempre fue un sinvergüenza. Me pegó, me golpeó, me maltrató. Pues si usted quiere tener vida para llegar a viejo y quiere que le vaya bien en la vida, hay un principio de autoridad que solo cuando usted honre y respete a su papá le va a ir bien en la vida. Mientras tanto no, porque está escrito como principio de autoridad. Y ahí no dice en la Biblia: los que tengan padres buenos, respétenlo. Los que tengan mamá que sean buena gente y que les hable bonito y los besen, a ellas respétenla y honrenla, yo les voy a hacer bien. No, no dice eso. Ahí dice: honra y respeta a tu mamá y a tu papá, y te va a ir bien en la vida y se te van a añadir años. Ahora, si usted y yo hubiésemos tenido el privilegio de escoger a nuestro papá y a nuestra mamá, tal vez la historia fuera otra, ¿verdad? Porque de repente usted hubiese dicho: no, yo hubiese escogido otra mamá. Tal vez usted hubiese escogido otro papá. No, tranquilo, no diga también. No se preocupe, no diga también. Pero lamentablemente el papá que le tocó, y la mamá que le tocó. Y ahí sí, usted se fregó. Usted no pudo escoger y no lo puede cambiar. Se está dando cuenta, no se puede hacer más nada. Entonces, pastor, ¿cómo hago para llegar a viejo? Pues supérelo, papito. Supérelo. Perdone. Libere el alma y entienda que ese viejo
por más mala vida que le haya dado a usted, si ese hijo le dice, lo bendigo hijo, eso en el mundo espiritual tiene un poder que revela y trae sobre su vida la bendición de Dios. Pastor, es que yo no puedo permitir ese desgraciado. Pues lamentablemente el problema no es el desgraciado ese. El problema es el corazón suyo, que está lleno de odio y de rencor. Y el que necesita ayuda no es el desgraciado ese, el que necesita ayuda es usted, porque tiene su corazón lleno de veneno, de ira del pasado, de dolor, y necesita ser sanado. Pastor, ¿será por eso que no me va bien en la vida? Tal vez alguien me dice, pastor, yo estoy más grave porque a mí ya me murió el papá y la mamá. Y entonces, ¿cómo hago si me murió el papá y la mamá? Pero primero perdónenlos si no fueron buenos padres. Y si fueron buenos padres, hónrelos. Así no estén en vida, hónrelos. Siendo un buen hombre, siendo un buen hombre, una buena mujer. Que el apellido suyo, cuando la gente recuerde a su papá y a su mamá, digan, su papá hizo un buen trabajo con usted. Y usted puede decir, se murió, pero aquí quedé yo. Mi mamá se fue, pero me enseñó bien. Eso también es dar honra. Y si no, pues al menos honre a su abuelo, si fue el que le crió. Honre a su abuela, a su tío, a quien sea, que represente esa figura de autoridad para usted. Cuando yo entiendo el principio de autoridad y soy practicante del principio de autoridad, entonces soy autorizado para ejercer autoridad. Y entonces el diablo va a querer venir a mi matrimonio y yo voy a poder decirle al diablo, te paras y te largas de aquí, mi matrimonio le pertenece a Cristo. Y el diablo no está prestando tanta atención a tus palabras, está prestando atención es a las rayas que tienes aquí arriba, que representan la autoridad, porque las rayas que van aquí arriba vienen cuando tú te sometes a otra autoridad. Y cuando tú honras y respetas la autoridad, tú eres esa autoridad. Y entonces el demonio viene, el demonio de la miseria, de la pobreza, de la ruina, querer dañar tu vida, y tú vas a poder orar y reprender al demonio. Te vas para afuera de la casa. Viene el diablo tratando de engañar a tus hijos con mentiras, y tú vas a poder reprender a Satanás. Te largas de la vida de tus hijos, y Satanás va a entonces cumplirse la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo dice, resiste al diablo y él huirá de ti. Porque el diablo no puede estar frente a un hombre o frente a una mujer con autoridad. Para mantener la autoridad de Dios, debemos sujetarnos a la autoridad de Dios de todo corazón. Amados, antes de conocer la autoridad, si habláramos del apóstol Pablo, Pablo estaba tratando de acabar con la iglesia. Antes de conocer la autoridad de Dios, Pablo estaba tratando de matar a los cristianos. Pero un día se encontró con Cristo. Se encontró con Dios. Pablo, ¿por qué me persigues? Y en Hechos, en el capítulo 9, del verso 1 al 19, se narra esa parte de la historia. Y Pablo, Dios le dice a Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y Pablo cayó al suelo y reconoció la autoridad de Dios. Cuando Pablo cae al suelo de rodillas reconociendo quién era Dios, su vida cambió. Y ahí es cuando entonces Dios le dice, ya no serás más Saulo, ahora serás Pablo. Miren, la más grande demanda que aparece en la Biblia, y esto ustedes deben tenerlo claro, la más grande demanda que Dios le hace al hombre no es que le sirva. La más grande demanda que Dios le hace al hombre no es que le traiga ofrendas. La más grande demanda que está en la Biblia es que el hombre le obedezca. ¿Alguien me está siguiendo? O sea, pastor, que no hay que servirle a Dios y no hay que darle ofrendas. No, es que no le estoy diciendo esto. Le estoy diciendo que para Dios eso es más importante que el mismo servicio y nuestras ofrendas. ¿Recuerda la historia de Saúl? Allá en 1 Samuel 15:22. Dios lo deja claro, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y los evangélicos somos muy buenos tratando de tapar nuestra desobediencia y tratando de tapar lo que sabemos que tenemos que hacer con sacrificios, porque eso viene del mundo. Así es. Y nosotros los evangélicos a veces tratamos de hacer lo que hace la gente del mundo. Miren lo que hace la gente del mundo, que no está mal, pero el problema es cómo es el corazón y la intención con que se hace. Viene diciembre, preparan una cantidad de regalos, se van y se lo dan a todos los niños pobres. ¿Eso está mal? No, no está mal, pastor, eso es algo muy bueno. Claro que es bueno. Pero entonces esa persona se cree. Y la gente en el mundo cree, no, esta persona ya se ganó el cielo. Es tan buena. Es un pan de Dios. ¿Y sabe por qué mucha gente hace ese tipo de cosas afuera del mundo? Porque en verdad ellos se creen aquí en la cabeza que haciendo esos regalos Dios le está perdonando sus pecados, aunque viva en adulterio, aunque sea un mentiroso, aunque viva en fornicación, aunque sea un corrupto y un ladrón. Él en su cabeza cree, yo le doy a los pobres y ya me gané el cielo. Y sabe que así vivimos muchos cristianos. Creemos que nos vamos para el cielo. Miren las promesas que a veces la gente le hace a Dios. Yo las he escuchado con mis propios oídos. Señor, si me arreglas este problemita, yo te prometo que no voy a faltar un domingo en todo este año a la iglesia. ¿Malo? No, claro que no es malo. Pero usted cree que por venir a la iglesia usted va a ir para el cielo. Usted está equivocado. No es por venir a la iglesia que usted se va para el cielo. Ya he escuchado a otros decir, Señor, te prometo que no voy a faltarte pagarte un diezmo este año. ¿Y eso es malo? No, claro que no es malo, es que ese es su deber. Así como venir a la iglesia es su deber. Usted no le puede prometer a Dios algo que Dios ya se lo pidió y usted tiene que dárselo. Porque ahí está el problema. Queremos darle sacrificios a Dios, pero no queremos obedecer. Entonces queremos ofrecerle a Dios lo que Dios nos ha pedido, pero queremos ofrecérselo como un regalo a Dios. Y Dios dice, ¿cómo me puedes dar como regalo lo que me tienes que dar como obligación? ¿Se acuerdan del mercado de los hombres cuando llegan con mercado a la casa? Aquí está el mercado. Así yo demuestro que la amo. Pero dígame que me ama. Mira el mercado dice que la amo. No, el mercado no dice que me ama. El mercado es su obligación. Usted tiene que hacerlo porque le toca. Si no, ¿quién lo manda a casarse? ¿Por qué es soltero? Por eso aquí en nuestra tierra hay un dicho que dice, el que se casa quiere. Entonces la gente quiere vivir emparejados porque es rico, sobre todo cuando hace frío. Uy, anoche es un frío de película, son muchísimo frío allá arriba. No, porque se siente rico, que a uno le agarren las manos, que le suenen la oreja. Dígame que a uno le muerdan aquí la putica la oreja. Tiene que ver la sinvergüenza que me gusta también. A mí me encanta, que mi esposa, por supuesto. Pero entonces hoy día los hombres no quieren ser responsables de un hogar. Quieren tener mujer, pero no quieren ser responsables. No, ¿por qué no me caso? Porque saca cuenta. Si me caso me toca pagar un alquiler porque casa no tengo. No, pero no me voy para casa suya, mamá. La habitación mía es grande. Y hay madres que ponen a poner esa mamonería, esa sinvergüenzura. Sí, papito, yo sé que la cosa está difícil, véngase para acá y juntos aquí nos ayudamos unos con otros. ¿Por qué? Acompañándole a ese muchacho que se hace sinvergüenza. No quiere trabajar, quiere mujer, párese a las 5 de la mañana, ven y trabaje como un burro, produzca plata, compre nevera, compre cocina. Pues eso le toca a usted, papito. Oye, a los muchachos aquí que no han casado todavía, eso no le toca a la mujer, ese es trabajo suyo. No, pastor, mejor me quedo soltero. Bueno, Pablo dijo, mire, Pablo era tan sabio que Pablo dijo, al hombre le conviene mejor ser soltero. Claro. Mire, un hombre soltero que no se casa, ese tipo tiene plata. Porque la plata que uno se gana se la traga a la mujer y los hijos.
¿O no? Con todo el respeto. Bueno, los hombres que somos responsables. Mi esposa tiene su plata y yo tengo la mía. Y mi esposa me dice a veces, es que usted gana más que yo. No, es que usted, no, todo lo contrario, usted, no, mire para que vea. Yo, no señora, es que la plata que yo me gano es para la casa. La plata que yo me gano es para mi esposa, mis hijos, para mis padres, y es para todo el mundo menos para mí. A veces no me queda para más nada. En cambio, la plata que usted se gana, esa es suya. Esa no es de la casa, esa es suya. Entonces no diga que usted, que yo gano más que usted. Es más, cuando yo ando pelando, le pido prestado a ella. ¿Por qué? Porque mi plata, la que yo me gano, la que tengo que trabajar duro, con el sudor de la frente, es para pagar alquiler, es para comprar comida, es para arreglar la casa, es para esto y es para lo otro. Y gloria a Dios si su esposa gana platica. Y gloria a Dios por las mujeres que colaboran en la casa, con la platica. Pero no, las mujeres pueden darse el lujo de andar viendo catálogos, comprándose sus labiales, se compran sus colonias. Y luego andan diciéndole al marido, usted no me compra nada, usted no me compra si no le queda plata, porque la plata se ve en el mercado. ¿Aló, alguien me está siguiendo? ¿Estoy diciendo una mentira? No. Y yo no estoy diciendo que esté mal. Lo que pasa es que las cosas tienen que estar en el lugar donde corresponden. Yo tengo que entender como hombre que mi responsabilidad como hombre es sostener un hogar. Por eso un hombre trabaja como un burro y debe trabajar como un burro para sostener un hogar. Y un hombre que no trabaje duro para sostener un hogar es un sinvergüenza. Si en la casa falta algo, es culpa del hombre. Pastor, pero es que la cosa está difícil. Es difícil para todo el mundo, no es para usted solo, para todos. Y yo doy gloria a Dios por las mujeres que colaboran reproduciendo también recursos económicos, porque la cosa está brava. Y gloria a Dios por esas mujeres maravillosas que también trabajan, producen plata y también ayudan con el mercado. No solamente comprando labiales. Sí, porque de repente hay algunas que trabajan, pero trabajan de para puro comprarse los labiales y no colaboran con la casa. No, porque ese es trabajo suyo. Ah, bueno, no hay problema, pero entonces luego no te pidan al marido que lave los platos. Luego no te pidan al marido que pase con esto. Ah, porque eso también son buenas para eso, con todo el respeto de las damas. Entonces, no, que el marido tiene que ayudar en el hogar. Claro que sí, tiene que ayudar. Si usted está ayudando a su marido está obligado a ayudarle en el hogar. Esa es la ley de Dios y son principios que se deben respetar. Pero ustedes y yo tenemos que tener claro que no existe nada que sea mayor a la obediencia de los principios de Dios. Nada. No hay un solo sacrificio mayor que la obediencia. Ofrecer sacrificios puede ser un acto puramente nuestro. En cambio, obedecer los principios de Dios es absoluto honor y honra a Dios. Porque el centro de la obediencia es la voluntad de Dios. Y miren, para lo último que quiero hablarles de esta mañana, que estoy llegando a los primeros 20 minutos de la prédica. No me quiero mayoría no miró la hora. ¿Usted quiere aprender de autoridad? Vea a Jesús en el Getsemaní. Antes de que lo arrestaran, antes de que lo crucificaran, a nuestro Señor Jesús, Él se fue a orar a la montaña. Él ya sabía que la hora se acercaba y Él ya sabía lo que le venía. Y era tan grave que la Biblia narra que Jesús sudaba sangre. Y eso científicamente es posible. Yo no he conocido a una persona, pero he conocido gente que sí ha conocido a alguien que es primo de alguien que está casado con una persona que conoce que tiene sudor de sangre. Entonces, ¿sabes el cuento, no? No. Yo conocí a alguien que me dijo que sí conoció a una persona que la cara se le manchaba de sangre. Y la pastora, la profeta, también lo dijo en estos días. ¿Y qué es eso? Es cuando una persona está exagerada y extremadamente estresada. No le pasa a todo el mundo. Los vasos capilares se revientan a causa del estrés. Y la persona puede botar, en vez de la gotica de sudor, botar gotitas de sangre. Y eso habla de un estrés muy profundo. ¿Saben qué quiere decir cuando la Biblia dice que Jesús, su sudor era como gotas de sangre?
Eso quiere decir que Jesús estaba extremadamente estresado. Jesús estaba súper estresado. ¿Por qué? Porque claro, él sabía, ahorita me van a arrestar, me van a crucificar y me van a matar. Usted imagínese que usted supiera que mañana va a tener un accidente. Es más, nada, pongámoslo sencillo. Cuando están poniendo cuando usted le toque ir a ponerse una vacuna, hay algunos hombres aquí que somos muy machotes, pero cuando vemos una aguja, ¿sí les ha pasado a algunos? Adelante Luis Torres. Yo creo que así fue que conocí a la esposa. Y entonces, para sacarle la sangre, y uno, y esas historias las conozco más de una vez. Cuando los machotes así, cuando le muestran la cosa, eso se desbarata. Es una bajada, se baja, se sube, no sé qué. Pero escúchame, lo que la Biblia está diciendo, y en esa porción de la Biblia, es que Jesús estaba bajo un supremo estrés, muy elevado. Esto quiere decir solamente una cosa. Y es que Jesús estaba en una encrucijada antes de ir a la cruz. Miren, Jesús está orando con fervor al Padre. La Biblia dice que la oración en ese momento que Jesús hacía, o da a entender que la oración que Jesús hacía ese día, era una oración diferente a la que hacía todos los días. Porque normalmente Jesús oraba y decía, y Jesús oró. Pero en esta porción de la Biblia da a entender que Jesús está orando con intensidad. ¿Y qué era lo que Jesús oraba con intensidad? Cuando usted va a esa porción de la Biblia, ¿por qué Jesús estaba tan estresado? Porque Jesús sabía lo que tenía que vivir, pero Jesús desconocía si la copa que tenía que beber, ahorita le explico, era la misma voluntad de Dios o no. ¿Cuándo Jesús tuvo paz? Cuando Jesús hizo esta oración: Padre, si hay otra forma de resolver este problema, muéstrame. ¿Y qué respondió el Padre? ¿Alguien recuerda qué respondió el Padre? Ese es el problema. No dijo nada. Señor, si hay otra forma de salvar a la humanidad. Padre, si hay otra forma de que la gente se sane. Señor, si hay otra forma. Y él miraba para el cielo y el cielo se quedó en silencio. ¿Cuántas veces usted ha orado a Dios cuando no entiende las cosas? Y entra en estrés y hace esas oraciones fervientes. Como mi esposa recordábamos ayer hace un año cuando mi hijo murió y el Señor lo levantó. Yo la vi orar de una manera que me espantó y me asustó. Porque en medio del estrés usted ora como nunca. Usted cuando está bajo mucha presión por deudas, por problemas del matrimonio, ese día usted le da ganas de orar. Ese día usted hasta se mete en ayuno. Y usted dice, ¿cómo? ¿Hay otra manera de salvar mi matrimonio? ¿Cómo hago para salvar esta deuda? ¿Cómo hago para que mis hijos no? Y usted le da, Dios, háblame. Y el problema es que muchas veces Dios no responde nada. Y cuando Dios no le respondió a Jesús, entonces Jesús entendió: Señor, no se haga mi voluntad, sino la suya. Y desde ese momento en adelante se acabó la comida. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento Jesús entendió: esta es la voluntad de mi Padre. ¿Sí se da cuenta de la importancia de conocer la voluntad de Dios? Yo siempre andaré estresado mientras no conozca cuál es el plan de Dios. Pero Jesús le preguntó y el Señor no lo respondió y él tuvo que respirar profundo. A veces no quiere decir que no. Y a veces Dios dice: tienes que ir a la cruz. No hay otra forma, hay otra manera. ¿Y qué pasó en la historia? ¿Qué nos narra en la historia? Que Jesús, después de esa oración, párense, los discípulos estaban dormidos, los tres que fueron a orar con él. Vamos, porque ha llegado la hora. Lean la Biblia.
y fueron a la cena, hicieron todo. Y fíjense que hay algo tan interesante cuando Judas llega con la gente para arrestarlo. Y va a ir a dar beso al maestro, y entonces el tipo dice: vaya a arrestarlo. Cuando lo van a arrestar, vamos a sacar espada. Pedro saca la espada, se forma el alboroto. Pero hay una frase interesante que Jesús usa en Juan 18:11. En medio de todo el problema, el caos que hay cuando están arrestando a Jesús, Jesús dice estas palabras a Pedro y a sus discípulos: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Búsquenlo para que se les vea interesante. Señor, aquí está mi espada, ¿cómo quiere? Y Pedro saca la espada, tira, cortarle la cabeza al tipo. El tipo se agacha, se vuelve todo un caos. ¡Ya va, Pedro! ¡Ya va! ¡Cálmese! La copa que el Padre me ha dado, ¿me voy a negar a beberla? Esta es la voluntad del Padre. Váyanse y déjenme aquí. Y los discípulos todos se esparcieron y Jesús quedó solo a partir de ese momento. Y se lo llevaron para toda la historia que usted y yo ya conocemos. La muerte del Señor en la cruz es la máxima expresión de obediencia a la autoridad. Como hijos de Dios, escúcheme bien, el primer requisito que tenemos que llenar es aprender a obedecer la autoridad de Dios y todo principio de autoridad. Y solo así nos convertiremos en verdaderos instrumentos de Dios para ver la obra de Dios. ¿Qué tal si usted se coloca de pie, por favor? Vamos a terminar. Nos queda todavía 5 minutos para ir a comer sopita. Yo quiero que usted se vaya de aquí solamente teniendo una idea clara de todo lo que prediqué. Solo el que respeta y se somete a autoridad es autoridad. El principio de autoridad en la Biblia no es el mismo principio de autoridad del mundo. El principio de autoridad del mundo es la autoridad a ejercer más fuerte. El principio de autoridad bíblico es el que se somete a la autoridad de Dios se convierte en autoridad. Esa es una gran diferencia. En los caminos de Dios no funcionan las cosas a la fuerza. En los caminos de Dios las cosas funcionan por sometimiento a la autoridad de Dios. Cuando el hombre y la mujer se someten a la voluntad de Dios, al plan de Dios y a los temas de Dios, al principio de autoridad, eso autoriza a ese hombre y autoriza a esa mujer para disfrutar de las promesas que están en la palabra de Dios. Por eso es que los evangélicos somos buenos reclamando promesas que nunca se cumplen. Señor, yo reclamo, y yo reclamo, y yo reclamo, y pasan 20 años reclamando y reclamando, y simplemente son evangélicos reclamadores. Nunca ven que Dios cumple sus promesas. ¿Cómo así, pastor? O sea que Dios no cumple promesas. No es cuestión de que Dios no cumpla promesas. Es que no estás autorizado para vivir la promesa. Cuando yo respeto el principio de Dios y vivo bajo los principios de Dios, eso es lo que libera y desata la autoridad para que las promesas se cumplan en mi vida. Entonces yo puedo vivir 20, 30, 50 años siendo evangélico, viniendo a la iglesia y nunca ver que Dios cumpla lo que prometió. Porque no es la religión. Es entender el significado del principio de autoridad. Padre, yo te doy gracias en esta